de estas características no corresponde al enfoque cualitativo de la investigación, y decía, comienza con una hipótesis que guía la investigación, no tiene reglas de procedimiento y en general no permite un análisis estadístico. Entonces, ahí, ¿cuál sería? No sería un enfoque cualitativo? Porque las hipótesis dijimos que se van generando a medida que el investigador las va haciendo. No tiene un enfoque de tipo, no tiene un tratamiento estadístico. ¿Cuál sería entonces? La que no corresponde. De las tres. Yo marqué la A. ¿Qué decía? A ver, no digan la. ¿Qué decía? Así lo vamos referenciando. Que se planteaba una hipótesis y que a partir de eso se empezaba la investigación. Por eso, en el enfoque cuantitativo sí, en el cualitativo no. En el cualitativo justamente la hipótesis va surgiendo a medida... A ver, esto no quiere decir que el investigador ya tenga algo en su mente de que puede llegar a encontrar en la investigación, ¿sí? Porque obviamente uno ya tiene, esto lo vamos a ver en la clase que viene, ya tiene una idea de lo que está pasando. Pero esto no implica... Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy un investigador de ciencias médicas y yo quiero ver cómo afecta, por ejemplo, en los familiares de los pacientes, ¿sí? Que están, por ejemplo, no sé, qué sé yo, en este caso, por ejemplo, con la pandemia de COVID, ¿sí? ¿Cómo afecta a los familiares de los pacientes que no viven, que no tienen convivencia? Por ejemplo, yo soy, no sé, tengo un primo que vive, por ejemplo, en Tandil, y le descubren COVID, y lo internan. Entonces, ¿eso lo puedo medir? O sea, yo puedo tener una idea como investigador, como médico, yo puedo tener una idea de lo que puede estar pensando esa persona, de que tiene un familiar y que después, por ejemplo, fallece. Pero a ciencia cierta, hasta que no hago la entrevista con la persona, con el individuo, y puedo sacar la información, no puedo conjeturar una hipótesis. ¿Se va entendiendo esto? ¿Va quedando? Por eso fíjense que el enfoque cualitativo está referido a lo que es interpretativo, a lo que es naturalista, que tiene que ver con la naturaleza, a lo que es fenomenológico, como esto, por ejemplo, que es un fenómeno, o lo que es etnográfico, que tiene que ver justamente con las poblaciones, ¿tá? Pero con poder entender, comprender este fenómeno, no tratar de explicarlo. ¿Ven la diferencia? Fíjense que ahí yo les puse este recuadrito arriba que me gustó mucho esas palabras, deberá de sensibilizarse con el ambiente. De ahí es que es subjetivo y no es objetivo, ¿sí? Y de alguna manera el ambiente es lo que el investigador trata de poder después comprender. ¿Cómo modifica el ambiente a esta... A ver, ¿a ustedes no les modificó esta pandemia su forma de vida? No solamente con esto, no hablemos de las clases, hablemos en general. ¿No les modificó? Ustedes piensan que, por ejemplo, el individuo que ustedes o cualquiera el día de mañana, ¿sí? Empiezo con fiebre, con dolor de garganta, dificultad, por ejemplo, al tragar, pérdida del olfato, etc. Bueno, me hago un hisopado y me da positivo. Y esto no modifica en sí el entorno, no solamente a la persona que está afectada. ¿Qué les parece? ¿No les cambió la forma de vida, la forma de actuar, la forma hasta de... Es más, con otros docentes estamos hablando de que la educación va a tener un antes y un después, totalmente. Hay muchos docentes, por ejemplo, a mí no me cambió la forma en la cual tuve que percibir, ¿sí?, cómo dar clases, porque yo ya estaba acostumbrado a esto. Lo único que no tenía era videoconferencias, pero sí ya tenía la mayoría de las materias. Yo tengo que ser titular prácticamente de casi 10 materias, ¿sí? Y no tenía, yo tenía ya muchas materias en plataforma, trabajaba con Moodle, o sea, a mí no me cambió mucho la perspectiva de cómo generar una clase. Pero hay otros docentes que si el día de mañana hacemos un estudio de tipo cualitativo, vamos a ver que se resistieron al cambio. Trataron de ver cómo poder llegar, trataron de anexar implementos informáticos, etcétera, para poder tratar de arribar a algo que después le fuera, de alguna manera, ¿sí?, poder llegar al alumnado y poder llegar a complementar con una currícula y terminar el año. ¿Se entiende esto?
Opinen porque esto es muy rico para esto, ¿eh? Exactamente, fíjense como, por ejemplo, a ver, una anécdota, ¿sí? Mi hijo tiene su novia en Buenos Aires, ¿sí? Están de novios desde el año pasado, antes del evento pandémico, ¿sí? Y están en Buenos Aires. Y están pensando en alguno de los dos viajar. Yo le decía, bueno, pero si vos vas allá o ella viene acá, tienen que estar 14 días aislados en un lugar. Por lo menos por los protocolos que tenemos hoy en día, ¿sí? Hay que respetar estas situaciones. Y fíjense cómo nos cambió la conducta, cómo nos cambió la percepción de poder generar, ¿sí? Un vínculo con el otro. Y este es el enfoque cualitativo. Justamente esto. Porque no estoy midiendo, estoy tratando de poder comprender qué es lo que nos está pasando. Y obviamente esto va a traer muchos estudios de tipo etnográficos, muchísimos, porque es muy rico para eso. Como el hombre yo creo que una de las especies que mejor se adapta a las situaciones, y es la que tiene estos cambios vertiginosos en los cuales la adaptación hace de que evidentemente sigamos evolucionando en un entorno que nos va cambiando. Y esto es el enfoque de tipo cualitativo, que justamente no puede contabilizar, no puede medir, no puede hipotetizar antes de poder arribar a cabo a justamente una conclusión. ¿Sí? Fíjense que acá se puede tomar una muestra inicial, pero en el transcurso se requieren más porque evidentemente yo veo, bueno, pero con esto no puedo llegar a una conclusión valedera porque, como decían uno de ustedes, yo estoy tomando toda gente que tiene, no digamos blancos o gente afroamericana, pero tiene una cierta percepción de la realidad. Por ejemplo, la tendencia de voto por un partido político. ¿Sí? Yo lo puedo contabilizar, pero también puedo escuchar al que va a votar y al que va a decir, bueno, pero yo a este lo voy a votar o no lo voy a votar por esto, o le voy a dar un voto castigo por esto. ¿Se entiende eso? ¿Queda claro? Pregunten, si tienen dudas. Bien, fíjense, ahí está bien la flechita hacia abajo. Significa cualidad. Pregunta justamente la esencia de ser. El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso definido. Puede ir y volver las veces que quieras al núcleo, al marco teórico, y desde ahí poder desarrollar nuevas hipótesis. ¿Sí? Características, no las voy a leer, están resumidas en lo mismo que les dije recién. No tiene reglas de procedimiento, no suele probar teorías e hipótesis, generalmente generaliza a partir, por eso es el método inductivo, a través de lo particular llega a lo general. ¿Sí? No permite en general un tratamiento estadístico, pero sí me puede dar la llave para después hacer un estudio de tipo cuantitativo. ¿Sí? Eso sí lo puede hacer. De ahí que surjan los estudios mixtos, en donde justamente el enfoque cualitativo y el cuantitativo se pueden nuclear en un mismo trabajo de investigación. ¿Sí? Ahí tiene un ejemplo. La desocupación y la falta de educación académica crean resentimientos de inferioridad y de baja autoestima en la población. ¿Tá? Ahora, fíjense, acá tengo variables que en realidad no las puedo medir, solamente puedo hacer entrevistas a ustedes, a otros estudiantes, y ver qué es lo que pasa, qué relación va a haber entre el índice académico, o sea, el nivel, por ejemplo, que yo le estoy dando al alumno y cuál es, ¿sí? En este año su rendimiento. A veces puede pasar, y nos ha pasado a los docentes, que nos encontramos con situaciones de alumnos que no tienen un recurso informático, que no pueden llegar a asistir a las clases porque no tienen una buena señal de internet. Personas, por ejemplo, yo tengo alumnos que viven en Sierra de los Padres y tienen lugares en los cuales si la señal de internet es muy mala. A mí me pasó durante un tiempo de que yo tenía mala señal de internet, un problema con el proveedor de internet, y estuve una semana con clases que se me cortaban, etcétera. Entonces, este sería el enfoque de tipo cualitativo, ¿sí? Que también lo puedo transformar de tipo cuantitativo. La empresa de telefonía después puede medir si en la zona, por ejemplo, hay varias personas que tienen caída de la señal de internet y
ver el problema y tratar después de solucionarlo. O entrevistar a las personas, como hacen por vía telefónica, donde llaman y dicen, bueno, a ver, ¿qué de 1 a 9, ¿sí? Que es un disco, obviamente, ¿no? ¿Cuál es la satisfacción que ustedes tienen con el servicio brindado o con el arreglo que le hizo la empresa, etcétera? ¿Tá? Y eso es bien cualitativo, no es cuantitativo, ¿sí? Cuantitativo. Les va a sonar mucho más porque es el que generalmente en ciencias exactas y en medicina hacemos. Porque hacemos generalmente un enfoque más de tipo cuantitativo, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, cuando han tenido una asignatura, por ejemplo, qué sé yo, cualquiera de las químicas, ¿sí? Y han visto que a través del método científico que llegó a probar, por ejemplo, que cierta proteína era un transportador de membrana, y esto hacía, por ejemplo, como los transportadores del LDL, colesterol, que hacían que hubiera enfermedades aterogénicas. ¿Por qué? Porque evidentemente sí faltaban transportadores en la membrana, y esto hacía que hubiera una patología como la generación de ateromas, infartos y ACV. ¿Está claro? Entonces, este enfoque es el que más familiarmente tenemos arraigado, pero recuerden que no es el único, ¿sí? Que este enfoque es el que generalmente nosotros tenemos como el enfoque cotidiano, el que generalmente hacemos, porque es el que normalmente uno, ante la idea y ante el problema, primero plantea la hipótesis, supone, ¿sí?, objetivos que van a responder a esas hipótesis, que son de alguna manera, ¿sí?, las llaves para poder llegar a la resolución del problema, y después comienza con la recolección de datos, con la metodología que va a emplear, con los resultados, y después concluye al final a través de lo que es la discusión y la conclusión. Este es el método que más arraigado tenemos. ¿Estamos hasta acá? Entonces fíjense que es una metodología justamente que lo que hace es tratar de evaluar, ¿sí?, a través de, por ejemplo, la estadística. Y esto es muy importante. Acá la estadística, el tratamiento, el procedimiento estadístico está muy arraigado, porque acá tenemos que no solo recolectar los datos, sino también después analizarlos. Y el análisis es estadístico. Así sea un análisis sencillo, un análisis de chi cuadrado, un análisis de regresión, un análisis de correlación, etc. Pero siempre tenemos que tratar de probar a través de la herramienta estadística que justamente las conclusiones que vamos a obtener sean las valederas y no conclusiones erróneas, ¿sí? Fíjense que también tiene una aproximación de tipo objetiva, es decir, acá el investigador no forma parte de la investigación. Generalmente puede hasta no ser el que se reúna con los datos cuando ya están recolectados. ¿Sí? Yo como investigador puedo entrenar a un grupo, por ejemplo, de estudiantes a que hagan las encuestas, y después que hice las encuestas, que las diagramé, es decir, la parte metodológica, recién me encuentro con los datos para poder hacer el análisis. Es decir, que acá, si por ejemplo en la encuesta me faltó algo, ya no lo puedo agregar, porque la encuesta ya está hecha. ¿Se entiende eso? ¿Queda claro? Es decir, ya el encuestado no lo puedo llamar y preguntarle, ah, no, me olvidé esto, sino ya tengo que pensar que la encuesta va a responder al planteo que me hice en los objetivos para resolver el problema. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Van viendo la diferencia? Eso es lo importante. Fíjense que acá hay un tratamiento muy sistemático, donde no puedo saltar pasos, porque si me olvidé de algo ya no lo puedo solucionar. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Nada? Sigo si no, ¿eh? Fíjense que justamente este estudio solo admite información que puede ser medida o cuantificada. Es decir, que tiene que ser algo que yo le pueda poner, ¿sí?, a esa variable un rótulo de medición, ya sea cuantitativo o cualitativo, porque puedo determinar, por ejemplo, la variabilidad como el sexo, como les dije recién, puedo estimar, por ejemplo, el color del pelo, puedo estimar, por ejemplo, variables de tipo jerárquica u ordinales, como
por ejemplo, la jerarquía que hay en los títulos nobiliarios, o por ejemplo la jerarquía que puede haber en la razón de la categoría que hay en los docentes dentro de una unidad académica, ¿sí? Que es de tipo ordinal, pero no implica que el enfoque no sea de tipo cuantitativo, a pesar de que la variable sea cualitativa. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Después, fíjense que se basa más en una investigación de tipo empírico-analista, es decir, que sigue bien el método hipotético deductivo, ¿de acuerdo? En donde de lo deductivo, yo a través de lo general voy a lo particular. Y vamos a ver más adelante en la asignatura, cuando lleguemos a la parte de los diseños de investigación, que hay estudios de tipo exploratorio, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito. ¿Qué quiere decir exploratorio? En los cuales no tengo a ciencia cierta ninguna información. A ver, ¿hay algún estudio exploratorio que a ustedes les suene hoy en la realidad? ¿En la vivencia cotidiana? ¿Qué les parece? A ver. Yo podría hoy emprender un estudio de tipo exploratorio con algo muy sencillo. Y que lo estamos viviendo. A ver. ¿Alguno que se le ocurra? Vamos, chicos. ¿Con el virus? ¿Pero qué? A ver, el virus está ya mapeado genómicamente, se sabe cuál es la fase clínica, cuál es el periodo prodrómico, se sabe cómo afecta y a qué grupo afecta más, etc. Pero ¿qué es lo que no? Yo puedo hoy saber, ¿sí? Que es un estudio bien de tipo exploratorio, donde yo voy a probar algo y todavía no sé qué va a pasar. Y está muy en la boca de todos, ¿eh? Es más, la vacuna, exactamente, la vacuna. ¿Pero qué de la vacuna? Porque hay varias vacunas, hay 11 vacunas, ayer estaba leyendo, hay 11 vacunas en el mundo. ¿Y va a ser efectiva o no? ¿Y cuánto? ¿Cuánto? No si va a ser efectiva solamente, Efectividad. ¿Cuánto la vacuna me va a dar un lapso en el cual yo me no tenga que revacunar? Porque, por ejemplo, si el periodo de inmunidad es solamente de un mes, yo cada mes me tengo que dar la vacuna. ¿Sería eficiente, les parece eso? Dosis masivas, mundiales, de una vacuna que no es eficiente digamos, en un periodo longevo, por ejemplo, un año como la gripe A. ¿Qué les parece a ustedes? Y es bien de tipo exploratorio, porque a pesar de que es experimental, porque en algún momento vamos a entrar en lo que son estudios experimentales, en donde hay individuos en los cuales en las fases clínicas se les va a dar la vacuna y otros el placebo, y después se lo va a someter en un ambiente natural donde esté el virus y vamos a ver después cuántos se infectan y cuántos no, pero el investigador ahí no va a saber quién recibió el placebo y quién recibió la vacuna. Y el que recibió la vacuna tampoco va a saber si recibió el placebo o la vacuna. ¿Está claro? Ya vamos a llegar a la parte de lo que es un estudio de tipo, sí, experimental. Pero entiendan esto, que justamente este tipo de estudios cuantitativos pueden empezar con algo de lo cual no hay nada sembrado, donde es justamente un campo fértil donde el investigador puede suponer, puede hipotetizar y formulada la hipótesis puede llegar después a conclusiones que sean valederas o no. Porque en una investigación científica los resultados no tienen que responder sí o sí a la hipótesis. ¿Está claro esto? Puede ser que lo que obtenga es todo lo contrario, pero no deja de ser valedero, no deja de tener rigor científico. ¿Se entendió hasta acá? ¿Va quedando? De ahí que fíjense que el enfoque de tipo cuantitativo utiliza justamente recolección de datos. Esta recolección de datos, además, tiene que estar dado en un grupo, ¿sí?, de personas, de individuos o de algo, ¿sí?, que yo ya tenga la visión de que sobre eso voy a estudiar. Hoy hablaban de sesgo. ¿Ustedes les parece que en este tipo de estudios no puede haber sesgo? ¿Qué les parece? ¿De qué depende que no haya sesgo en este tipo de estudios? Y esto es parte de estadística. ¿De qué depende que no haya sesgo?
Yo, por ejemplo, estoy buscando ahora la efectividad que tiene, por ejemplo, la vitamina D sobre digamos, la no infección o la no reinfección del COVID-19. ¿Qué les parece que yo tendría que hacer para que no haya sesgo? ¿Tomar qué? ¿Cómo tendría que tomar la población? Y para que sea verdaderamente estadística, ¿no? Vamos a ver. Como representativa. ¿A qué le llamas representativa? Y, por ejemplo, personas de diferentes lugares donde el virus puede llegar a tener como... Es decir, el muestreo como tiene que ser, totalmente al azar. Sí. ¿Se entiende esto? Para que no haya sesgo, yo tengo que darle la misma probabilidad a cualquier individuo que entre dentro del estudio. Pero tengo que anexar una población de estudio, una muestra. Decir, bueno, yo tomo una o varias muestras, pero cada muestra está tomada totalmente al azar. No tiene que estar dirigida. Si yo quiero ver, por ejemplo, la altura de los varones caucásicos de Mar del Plata, no me voy a ir al medio de un torneo, por ejemplo, de básquetbol, porque evidentemente yo mido unos 61, no voy a entrar dentro de la media. Voy a estar muy sesgado, voy a estar allá en el fondo. ¿Está claro esto? Entonces, por eso tiene que ser al azar. Es así que el tratamiento estadístico, por eso cuando uno habla de que esto tiene que ser medido y analizado estadísticamente, ya supone que hay una aleatorización, o sea que es totalmente azaroso el muestreo, que no es sesgado, que no tira una inclinación a un tipo de personas o un tipo de grupo etario. No sé si responde a lo que me preguntaron hoy, antes de empezar con el cuantitativo. Por eso le dije que el cualitativo no tiene en cuenta eso, porque justamente no hace tratamiento estadístico. ¿Tá? En cambio acá sí. De ahí que justamente para analizar, fíjense, la certeza de las hipótesis, tiene que aplicar procedimientos que son normalmente sistemáticos, que tienen herramientas estadísticas que los pueden comprobar. Y obviamente va a aportar la evidencia para que esas hipótesis sean de alguna manera contrastadas. Ya vamos a ver los tipos de hipótesis que podemos hacer, pero que esa hipótesis sea contrastada y que sea validada o no. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Bien, miren la diferencia. Totalmente distinta al enfoque cualitativo. Acá, a pesar de que los pasos que se siguen son prácticamente los mismos, porque comienzo con la idea, repito, tema de la clase que viene, el planteamiento del problema, la revisión de la literatura, veo si de alguna manera puedo llegar a hacer el estudio, eso lo vamos a ver dentro de 2 clases, justamente la viabilidad de poder hacer el estudio. Yo no puedo estudiar vida en Marte, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Sería imposible para mí estudiar la vida en Marte. Por ahí para la NASA, que tiene ¿sí? Cierto tipo de herramientas, puedan llegar a Marte y poder decir, pero por ejemplo estudiar, qué sé yo, no sé, la vida dentro del sistema de la Vía Láctea, dentro del planeta que está a 2000 o 10.000 años luz. Es imposible. ¿Tá? Entonces no hay una viabilidad de cómo poder llegar a esa información. Lo puedo hipotetizar, pero no lo puedo llevar a cabo. ¿Tá? La recolección, obviamente, de los datos, o sea, todo sigue un patrón definido que después termina el análisis y la elaboración de los resultados. Pero acá, justamente, la realidad es totalmente objetiva. Por eso el investigador está fuera y no entra dentro del contexto de la medición y justamente de la participación dentro del rigor de la investigación, ¿sí? Por eso siempre lo puede ver desde afuera. Fíjense, se plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Tiene que estar muy bien delimitado y tiene que estar bien circunscrito a ese tipo, porque por eso yo tengo que antes definir dónde voy a hacer el estudio, a quién se lo voy a hacer y qué tipo de problema tiene esa población, ¿sí? O la muestra, porque generalmente uno lo que accede es a muestras, ¿sí? Las preguntas, fíjense, que versan en cuestiones que son muy específicas, por ejemplo, determinar
la cantidad de cuadros de odinofagia que surgen a través de justamente esta enfermedad COVID-19. Poder caracterizar los periodos de convalecencia. Siempre uno delimita algo muy particular, ¿sí? Y lo delimita a esa población de estudio. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Preguntas? Quería, Daniel, hacer un par de observaciones, si puede ser. Dale, sí, lo que Una quieras. que tienen ahí en la página, apenas entran al aula virtual, debajo del reglamento y un par de cosas, un link al libro de Sampieri, que es un libro de metodología donde están todos estos temas, por si quieren repasarlos. Muy ameno, está escrito al estilo de un manual de secundaria prácticamente, muy, muy fácil de seguir. Y otra cosa, bueno, como estamos viendo una materia integral y ustedes cuando vieron la parte de sociología, se criticó esta visión de la objetividad, de científico separado de su estudio, etc. No es que estemos diciendo acá lo contrario, sino que a fin de estudiar la metodología como se debe, obviamos esas relativizaciones que la sociología hace respecto a la ciencia, ¿sí? Pero, porque si no sería un lío, digamos. Entonces vamos a mantener la visión de que en una investigación cuantitativa se puede mantener cierta objetividad. Después las críticas, bueno, son discutidas, cada autor plantea las suyas, pero a fin de que esta parte sea clara y útil para que ustedes desarrollen una investigación, no nos metemos en esos terrenos. Era eso. Está, gracias, Pablo. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, que la recolección de los datos se fundamenta en la medición de variables. Es decir, acá estoy midiendo, estoy tratando de hacer contabilización y análisis, por ejemplo, de frecuencias, que son muy, muy típicos. Por ejemplo, si yo quisiera medir el colesterol en sangre de una población norteamericana, ¿sí? De Norteamérica, que por ejemplo tiene tiene un índice de hipercolesterolemia y obesidad bastante alto, ¿sí? Para poder medirlo, y lo que haría sería, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo haría? Tomaría una muestra y ¿qué es lo que haría? Haría la extracción de sangre, consentimiento informado, etc. Y después, ¿cómo haría el análisis de datos? O sea, ¿cómo tendría que agrupar esto? Los valores que tengo en sangre del colesterol de esos pacientes. Supongamos que yo me propongo estudiar pacientes pediátricos desde los 5, que ya comienzan a ir a los lugares donde se provee, o menos, 3 años, comida chatarra, y hasta los, por ejemplo, qué sé yo, no sé, 15, ¿sí? Que ya ahí después entran en la adultez porque ya salen del pediatra y van al médico clínico. ¿Qué les parece? ¿Cómo tendría que caracterizar esos datos? ¿Qué tendría que hacer con los datos? Supongamos que tengo, ¿sí?, 800 datos, ¿sí? Consentimiento informado, los chicos van, le sacan sangre y esa muestra de sangre se recolecta para hacer un análisis. ¿Qué les parece? ¿Tendría una tabla con 800 valores? ¿O qué tendría que hacer? No, tendrías que agruparlo, a lo sumo hacer capaz un histograma y ¿Y también agruparlos cómo? ¿Cómo realizar se llama diferentes eso? variables categóricas como edad, sexo, Sí. en qué región viven o a dónde usualmente van a comer, si se especifica eso. Pero cuando se manejan tantos datos, quizás una forma más gráfica de verlos con un histograma, tipo agrupar los datos en diferentes cantidades de colesterol, o también, si no, hacer algún tipo de gráfico que sea más explícito. En resumen, lo que tiene que hacer son intervalos de clase. Sí, no Claro, podría poner todos los valores, tendría que poner, por ejemplo, valores de colesterol, qué sé yo, comenzaría de 80 a 120 y hacer intervalos de clase agrupados dependiendo de la cantidad de datos que tengo. Hay estudios que se hacen para ver entre el máximo y el mínimo, calcular el rango, calcular la fórmula de Stuger y de ahí poder delimitar intervalos de clase y agruparlos de alguna manera. Pero fíjense que sigue un tratamiento rigurosamente estadístico, ¿está claro?
y así tenga muchas variables, obviamente si tengo muchas variables va a ser mucho más complejo el análisis, ¿sí? Generalmente acá uno trata de acotar a la menor cantidad de variables posibles, para poder justamente tener una información que después pueda ser interpretada por el investigador y después transmitida a la comunidad científica. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? Y fíjense que sí o sí se debe analizar a través de métodos estadísticos. Acá no nos queda otra, ¿sí? Acá hay alguien que quiere entrar. Bien. Lo que les dije hoy, ¿sí? Que me había adelantado, ¿sí? Busca de alguna manera tratar de maximizar el desempeño y el tiempo del investigador. De no hacer estudios muy largos, muy abultados, con muchas variables, con muchos, ¿sí? Y no tratar de explicar en muy pocas cosas el fenómeno que está ocurriendo, ¿sí? Obviamente hay que postular las hipótesis al comienzo de la investigación, no ya dentro del trabajo, ¿sí? Y tiene que ser lo más objetivo posible en relación a lo que les decía Pablo recién. Fíjense que no se saltean pasos, no se pueden saltear pasos, hay que seguir esos caminos, ¿sí? E intenta de alguna manera no comprender, sino explicar y predecir el fenómeno. ¿Por qué predecir? Porque ustedes recuerden que hay estudios de tipo de regresión, en donde justamente la regresión trata de explicar y después de poder predecir cuál va a ser el comportamiento de esa variable o ese fenómeno dentro del estudio que se hizo a través de la asociación de una variable que es dependiente con otra que es independiente. Si todo, después van a estar viendo el año que viene para estadística, ¿sí? Para la parte de control de calidad, ¿sí? Y además, ¿sí? Utiliza justamente un razonamiento de tipo deductivo, donde voy, sí, de lo general a lo particular, donde voy de, por ejemplo, de enunciados, de teorías, porque uno en los estudios lo que puede hacer, ¿sí? Es sobre teorías que ya están enmarcadas en el ambiente científico, tratar de probar si poblaciones o muestras que tenemos en nuestra localidad, en nuestro acero, para poder ver si responden a ese tipo de comportamiento. Por eso vamos de lo general a lo particular. Ahí tienen ejemplos, ¿sí? En los países en vías de desarrollo, más del 60% de la población vive en condiciones de pobreza extrema y solo el 35% está considerada como población económicamente activa. Fíjense que acá ya tenemos, ¿sí? Parte de la contabilidad y del estudio que hizo el investigador. Del 60% de la población, el 53% son mujeres, el 47% son hombres. Y acá me está dando una división etaria en donde yo tengo tantas mujeres y tantos hombres, y donde ya los cuantifiqué, los medí, y puedo obtener lo que se llaman tasas o razones, en donde sobre el total yo puedo decir qué proporción de mujeres y qué proporción de varones hay, ¿sí? Fíjese, del 100% de las mujeres, es decir, ahora se relativiza solamente a las mujeres, solo el 65% realiza una actividad productiva económicamente hablando, mientras que los hombres, el 85% tienen ingresos fijos o semifijos. Fíjese cómo va justamente delimitando el problema y lo va circunscribiendo a ciertos valores que tienen después tratamientos que pueden ser estadísticos. ¿Alguien tiene encendido algo ahí, chicos? Hey, that's my mom's favorite. You pretentious. Alguien tiene un micrófono abierto con algo que está hablando en inglés. Bien, fíjense, los accidentes por artrópodos, esto es un trabajo que estoy haciendo que es muy interesante. Venenosos en México, ¿sí? Alacranes, por ejemplo, ¿sí? Como los producidos por alacranes de género Centuroides y las arañas de los géneros tanto, constituyen un problema importante. Yo nunca fui taxonómico, chicos, como biólogo tengo una falta en esto. Ya que se han reportado tasas, fíjense que acá habla de tasas. Las tasas son cocientes entre valores que tengo dentro de una parte de la población y la población total. Por ejemplo, tasas de mortalidad, ¿sí? Que se están escuchando mucho ahora, donde yo sé que un paciente que está enfermo tiene la probabilidad de poder llegar a un desenlace que es fatal, ¿está? Esto se lo dejo para que lo vean después, porque les va a quedar también les quedan las filminas, ¿sí? Pero fíjense que uno acá trabaja fundamentalmente con ciertas variables que son muy específicas, pero que el investigador ya tiene que tratar de generar una hipótesis antes de arribar a la recolección de los datos, ¿sí?
por lo que les decía hoy, porque después uno no puede agregar. Diferencias, que son muy importantes y vamos terminando. Los métodos inductivos están generalmente asociados a la investigación cualitativa, mientras que el método deductivo está más asociado a la investigación de tipo cuantitativa, ¿sí? Diferencias que tiene la investigación cuantitativa es aquella que se recogen, analizan los datos cuantitativos sobre variables. En cambio, la cualitativa evita la cuantificación, ¿sí? Los investigadores que son cualitativos hacen registros narrativos, de ahí que yo les decía generalmente la entrevista. Nosotros en el hospital, cuando hicimos las encuestas, ¿sí? Las entrevistas, después tuvimos que analizarlo con un programa que se llama Atlas T, que es un programa que está en internet, lo pueden descargar, es gratuito, que justamente trabaja con este tipo de enfoques, en donde uno puede poner, ¿sí? Una imagen, puede poner un video, puede poner por ejemplo, la transcripción, lo que hicimos fue transcribir las entrevistas que hicimos con los empleados administrativos, y sobre la transcripción después el programa me va buscando. Lo que hace es como si fuera Facebook, que busca palabras o acciones que son comunes y después a ustedes les dice, te lo sugiero como amigo. Bueno, el problema es algo muy parecido. Lo que hace es buscar similitudes en el texto, las va resaltando y después me deja registrar esos tipos de párrafos en una imagen en común, donde después yo puedo tomar el contexto y analizar esa información que es común para las 3 entrevistas. O también me deja analizar la que no es común, porque también es parte de la investigación. ¿Se entiende esto? Miren qué diferencia con la cuantitativa, donde yo voy registrando una variable y ya la anoto como un número, donde tiene, por ejemplo, es un hombre o es una mujer, o tiene tal edad o está en tal región geográfica. Muy distinto un enfoque al otro, ¿sí? Ahí se fue volando. La investigación... Queda un minuto, Daniel. Sí, bueno, un minuto. No sé si hay mucho más. Voy a pasar a esto después lo pueden leer. Esto está en el Sampieri, por eso les decía a Pablo que después lo pueden tener. Fíjense que con el mismo tipo de estudio, ¿sí? Con el mismo tipo de variable, perdón, no puede ser un tipo de estudio cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Igualmente puede trabajar con los 2 enfoques y después dirigirse al enfoque mixto. Ahí tienen una filmina que después es un resumen de la clase de hoy, donde justamente es un cuadro comparativo donde le das las diferencias de un enfoque y el otro. Y la última, que es una que me gustó, porque justamente no tengo tiempo para explicarla pero también resume lo que es subjetivo, lo que es objetivo, la vista personal, la vista estadística que es inferencial, etc. ¿Sí? Esto lo tienen como un resumen de ambos enfoques. Y creo que nada más. Bueno, algo chistoso,